Enero. El maestro suplente. Miércoles 4. Tenía razón mi padre. El maestro estaba de mal humor porque no se sentía bien. Y desde hace 3 días, en efecto, viene en su lugar el suplente, aquel pequeño, sin barba, que parece un jovencito. Una cosa desagradable sucedió esta mañana. Ya el primero y segundo día habían hecho mucho ruido en clase, porque el suplente tiene una gran paciencia y no hace más que decir: «Callad, por favor, os ruego que os calléis». Pero esta mañana se colmó la medida. Se produjo tal rumor que no se oían sus palabras, y él amonestaba y suplicaba en vano. No le hacían caso. 2 veces el director se asomó a la puerta y miró. Pero en cuanto él se iba, subía de nuevo el murmullo como si fuera un mercado. Garrone y Derossi no hacían más que decir por señas a sus compañeros que callasen, que era una vergüenza. Nadie les hacía caso. Stardi era el único que se estaba quieto, con los codos en el banco y los puños en las sienes, pensando quizás en su famosa biblioteca. Y Garoffi, el de la nariz ganchuda y de las estampillas, estaba muy afanado en preparar el sorteo a 2 centavos la papeleta de un tintero de bolsillo. Los demás charlaban y reían. Hacían vibrar las plumas con las puntas clavadas en los bancos o con las ligas como tiradores. Se disparaban bolitas de papel. El suplente tomaba por el brazo ya a uno, ya a otro, y los zarandeaba, y hasta puso a uno de rodillas. Todo inútil. No sabía ya a qué santo encomendarse, y los exhortaba diciendo: «¿Pero por qué se hizo esto? ¿Queréis obligarme a regañaros?». Después pegaba con el puño sobre la mesa y gritaba sofocado por el llanto y la rabia: «¡Silencio, silencio, silencio!». Daba lástima oírlo, pero el vocerío seguía creciendo. Franti le tiró una flechilla de papel. Unos maullaban, otros se pegaban cachetes. Era un desbarajuste indescriptible. De pronto entró el bedel y dijo: «Señor profesor, el director lo llama». El maestro se levantó y salió corriendo, desesperado. La baraúnda se hizo entonces más fuerte. Pero de pronto, Garrone saltó descompuesto y apretando los puños, gritó ahogado por la ira: «¡Acabad! ¡Sois unos brutos! Abusáis porque es bueno. Si os machacaran los huesos, estaríais sumisos como perros. Sois una cuadrilla de cobardes. Al primero que haga ahora alguna cosa, lo espero fuera y le rompo las muelas, lo juro, aunque sea delante de su padre». Todos callaron. Oh, qué espléndido estaba Garrone, lanzando chispas por los ojos. Parecía un leoncillo furioso. Miró uno por uno a los más descarados y todos bajaron la cabeza. Cuando el suplente volvió, con los ojos enrojecidos, se sentía hasta el vuelo de una mosca. Se quedó atónito. Pero después, cuando vio a Garrone todavía muy encendido y agitado, lo comprendió todo y le dijo con expresión cariñosa, como si se lo hubiese dicho a un hermano: «Gracias, Garrone». La biblioteca de Stardi. He ido a casa de Stardi, que vive enfrente de la escuela, y he sentido verdaderamente envidia al ver su biblioteca. No es en manera alguna rico, no puede comprar muchos libros, pero conserva con gran cuidado los de la escuela y los que le regalan sus padres. Y además, cuantos centavos le dan, los pone aparte y los gasta en libros. De este modo ha reunido ya una pequeña biblioteca, y cuando su padre advirtió en él esta afición, le compró un bonito estante de nogal con cortinillas verdes, e hizo encuadernar todos los volúmenes. Así, ahora, él tira de un cordoncito, la cortinilla verde se descorre
y se ven 3 filas de libros de diversos colores muy bien arreglados, limpios, con los títulos en letras doradas en el lomo. Libros de cuentos, de viajes y de poesías, y algunos ilustrados con láminas. Él mismo eligió a su gusto los colores, y cómo sabe combinarlos. Pone los volúmenes blancos junto a los rojos, los amarillos al lado de los negros, y junto a los blancos también los azules, de modo que mirados de lejos presentan buen aspecto. Luego se divierte variando de combinaciones. Ha hecho un catálogo y es como el de un bibliotecario. Siempre anda a vueltas con sus libros, limpiándoles el polvo, hojeándolos, examinando sus encuadernaciones. Hay que ver con qué cuidado los abre con sus manos chicas y regordetas, soplando las hojas. Parecen siempre nuevos. Yo, en cambio, tengo tan estropeados los míos. Para él, cada libro nuevo que compra es una delicia abrirlo, ponerlo en su sitio y volver a tomarlo para mirarlo por todos lados y guardarlo después como un tesoro. No hemos visto otra cosa en 1 hora. Estando yo allí, entró en la habitación su padre, que es grueso y tosco como él, y tiene la cabeza también como la suya. Le dio 2 o 3 palmadas en el cuello y me dijo con su vozarrón: ¿qué me dices de esta cabeza de hierro? Es testarudo. Llegará a hacer algo, yo te lo aseguro. Y Stardi entornaba los ojos al recibir aquellas rudas caricias, como un perro de casa. Yo no sé por qué, pero no me atrevo a bromear con él. No me parece cierto que tenga solo 1 año más que yo. Y cuando me dijo, hasta la vista, en la puerta, con aquella cara redonda, siempre bronceada, poco me faltó para responderle: beso a usted la mano, como a un caballero. Después, ya en casa, le dije a mi padre: no lo comprendo. Stardi no tiene talento, carece de buenas maneras. Su figura es casi ridícula y sin embargo me infunde respeto. Respondió mi padre: porque tiene carácter. En 1 hora que he estado con él, continué yo, no dijo 50 palabras, no me enseñó un solo juguete, no se rió una sola vez. Y sin embargo, he estado muy a gusto. Porque lo estimas, afirmó mi padre. El hijo del herrero. Sí, pero también aprecio a Precossi, y aún me parece poco decir que lo aprecio. Precossi, el hijo del herrero, aquel pequeño pálido, de ojos grandes y tristes, que parece estar siempre asustado, tan corto, que siempre está pidiendo excusas, siempre enfermizo, y que no obstante estudia incesantemente. El padre vuelve a casa borracho, le pega sin motivo, le tira los libros y los cuadernos de un revés, y el pobre llega a la escuela pálido, a veces con la cara hinchada y los ojos inflamados de tanto llorar. Pero nunca, jamás, se le oye decir que su padre lo maltrata. ¿Te ha pegado tu padre?, le preguntan los compañeros, y él siempre dice enseguida: no, no es verdad, por no dejar en mal lugar a su padre. ¿Esta hoja la has quemado tú?, le pregunta el maestro mostrándole el trabajo medio quemado. Sí, contesta él con voz temblorosa, he sido yo quien la ha dejado caer en la lumbre. Y sin embargo, sabemos nosotros muy bien que su padre, borracho, ha dado un puntapié a la mesa y a la luz cuando él hacía sus tareas. Su padre va alguna vez a buscarlo cuando pasa por casualidad por delante de la escuela, pálido, tambaleándose, con la cara torva, el pelo sobre los ojos y la gorra al revés. El pobre muchacho corre a su encuentro sonriendo y el padre parece que no lo ve y que piensa en otra cosa. Pobre Precossi. Él compone sus cuadernos rotos, pide libros prestados para estudiar,
Sujeta los puños de la camisa con alfileres y da lástima verlo hacer gimnasia con aquellos zapatones en que sus pies se pierden, con aquellos calzones que se le caen de anchos y aquel chaquetón demasiado largo, de cuyas mangas, que tiene que subirse, le sobra casi la mitad. Y se empeña en estudiar. Sería uno de los primeros de la clase si pudiese trabajar tranquilo en casa. Esta mañana ha ido a la escuela con la señal de un arañazo. Y todos le dijeron: tu padre te lo ha hecho, esta vez no puedes negarlo. Díselo al director para que la autoridad lo llame. Pero él se levantó muy encarnado y con la voz ahogada por la indignación gritó: no, no es verdad, mi padre no me pega nunca. Pero después, durante la clase, se le caían las lágrimas sobre el banco, y cuando alguien lo miraba se esforzaba en sonreír para no denunciarse. Pobre Precossi. Mañana vendrán a casa Derossi, Coretti y Nelly. Quiero que venga él también. Pienso darle gran merienda, regalarle libros, poner en revolución toda la casa para divertirlo y llenarle los bolsillos de frutas, con tal de verlo siquiera una vez contento. Pobre Precossi, eres tan bueno y tan sufrido. Una visita agradable. Jueves 12. Hoy ha sido uno de los jueves más hermosos del año para mí. A las 12 en punto vinieron a casa Derossi y Coretti, con Nelly, el jorobadito. A Precossi no lo dejó venir su padre. Derossi y Coretti se estaban riendo todavía porque habían encontrado en la calle a Crossi, el hijo de la verdulera, el del brazo inmóvil, el cabello rojo, que llevaba a vender una grandísima col, y con el dinero de la col tenía que comprar después un portaplumas, y estaba muy contento porque su padre le había escrito desde América que lo esperasen de un día a otro. Qué 2 horas tan buenas hemos pasado juntos. Derossi y Coretti son los más alegres de la clase. Mi padre se queda embobado mirándolos. Coretti llevaba su chaqueta color de chocolate y su gorra de piel. Es un diablo que siempre quiere hacer algo, trajinar, no estar ocioso. Por la mañana ya había estado transportando sus espaldas hasta media carretada de leña. Y sin embargo, corrió por toda la casa, mirándolo todo y hablando sin cesar, vivo y listo como una ardilla. Cuando estuvo en la cocina, preguntó a la cocinera cuánto le cuestan 10 kilos de leña, que su padre vende a 45 centavos. Siempre está hablando de su padre, de cuando fue soldado del Regimiento 49, adscripto a la división del Príncipe Humberto, en la batalla de Custoza, y es muy delicado en sus maneras. Aunque ha nacido y se ha criado entre la leña, tiene distinción en la sangre, en el corazón, como dice mi padre. Derossi sabe la geografía como un maestro. Cerraba los ojos y decía: veo toda Italia, los Apeninos que se prolongan hasta el mar Jónico, los ríos que corren aquí y allá, las ciudades blancas, los golfos y ensenadas azules, las islas verdes. Y decía los nombres exactos por su orden, muy deprisa, como si los leyera en el mapa. Y al verlo así, con aquella cabeza levantada con sus rizos rubios, cerrados sus ojos, vestido de azul con botones dorados, esbelto y proporcionado como una estatua, estábamos todos admirados. En una hora se había aprendido de memoria cerca de 3 páginas, que debería recitar mañana en los funerales de Víctor Manuel. Nelly también lo miraba con admiración y con cariño, estirando la falda de su gran delantal negro y sonriendo con aquellos ojos claros y melancólicos. Me gustó muchísimo esta visita y me dejó muy gratas impresiones en el corazón y en la memoria. Y hasta me agradó. Cuando se fueron, ver al pobre Nelly entre los dos altos y robustos que lo llevaban a casa del brazo y le hacían reír como yo no lo había visto reír nunca. Al volver a entrar en el comedor noté
que no estaba allí el cuadro que representa a Rigoletto, el bufón jorobado. Lo había quitado a mi padre para que Nelly no lo viese. Los funerales de Víctor Manuel, 17 de enero. Hoy a las 2, apenas habíamos entrado en la escuela, el maestro llamó a Derossi, el cual se puso junto a la mesa enfrente de nosotros, con su acento sonoro, alzando cada vez más su clara voz y con semblante animado, empezó. 4 años hace que en este día y a esta misma hora llegaba delante del Panteón, en Roma, el carro fúnebre que conducía el cadáver de Víctor Manuel II, primer rey de Italia, muerto después de 29 años de reinado, durante los cuales la gran patria italiana, despedazada en 7 estados y oprimida por extranjeros y tiranos, se había unificado en un solo estado independiente y libre. Después de 29 años de reinado, que había ilustrado y dignificado con su valor, con su lealtad, con el atrevimiento en los peligros, con la prudencia en los triunfos y la constancia en la adversidad. Llegaba el carro fúnebre cargado de coronas, después de haber recorrido Roma bajo una lluvia de flores, entre el silencio de la inmensa multitud condolida que había acudido de todas las partes de Italia, precedido de una legión de generales, príncipes, ministros, seguido de un cortejo de inválidos, de un bosque de banderas, de los enviados de 300 ciudades, de todo lo que representa la gloria y el poderío de un pueblo. Llegaba ante el templo Augusto, donde lo esperaba la tumba. En ese momento, 12 coraceros sacaron el féretro del carro. En ese momento, Italia daba el último adiós a su rey muerto, a su viejo rey, a quien tanto habían querido. El último adiós a su caudillo, a su padre, a los 29 años más afortunados y gloriosos de la historia patria. Momento grande y solemne. La mirada, el alma de todos iba del féretro a las banderas enlutadas de los 80 regimientos de Italia, llevadas por 80 oficiales que se alineaban a su paso, porque Italia estaba allí, en aquellas 80 enseñas que recordaban millares de muertos, torrentes de sangre, nuestras glorias más sagradas, nuestros más santos sacrificios, nuestros dolores más tremendos. El féretro, llevado por los coraceros, pasó y entonces se inclinaron todas a un tiempo, como haciendo un saludo. Las banderas de los nuevos regimientos, las viejas banderas desgarradas en Goito, Pastrengo, Santa Lucía, Novara, Crimea, Palestro, San Martín, Castelfidardo. Descendieron 80 velos negros, y en medallas chocaron contra el féretro y aquel estrépito sonoro y confuso que hizo estremecerse a todos fue como el sonido de miles de voces humanas que decían a un tiempo: adiós, buen rey, valiente monarca, leal soberano. Tú vivirás en el corazón de tu pueblo mientras el sol alumbre Italia. Después, las banderas se volvieron a levantar hacia el cielo y el rey, Víctor Manuel, entró en la inmortal gloria del sepulcro. Franti expulsado de la escuela. Sábado 21. Solo uno podía reírse mientras Derossi rememoraba los funerales del rey y Franti se rió. Lo aborrezco. Un malvado. Cuando viene un padre a la escuela a reñir a su hijo delante de todos, él goza. Cuando alguien llora, él ríe. Tiembla ante Garrone y pega al albañilito porque es pequeño. Atormenta a Crossi porque tiene el brazo inmóvil. Se burla de Precossi, a quien todos respetan, y se ríe hasta de Robetti, el de segundo grado que anda con muletas por haber salvado a un niño. Provoca a todos los que son más débiles que él, y cuando pega se enfurece y procura hacer daño. Hay algo que infunde repugnancia en aquella frente baja, en aquellos ojos torvos que tiene ocultos bajo la visera de su gorra de hule.
No teme a nada, se ríe del maestro, roba cuanto puede, niega desvergonzadamente. Siempre está en pelea con alguno. Lleva a la escuela alfileres para pinchar a los más próximos. Se arrancan los botones de la chaqueta. Se los arranca también a los demás. Y los juega. Y la cartera, los cuadernos, los libros, todo lo que tiene deslucido, destrozado. Sucio, la regla, millada, el portaplumas mordido, uñas roídas, los vestidos llenos de manchas y rasgones que se hacen en las riñas. Dicen que su madre está enferma de los disgustos que le da, que su padre lo ha echado ya de su casa 3 veces. Su madre va a la escuela de vez en cuando a pedir informes y siempre se va llorando. Él odia a la escuela, odia a los compañeros, odia a los profesores. El maestro hace alguna vez como que no ve sus trastadas, pero él no por eso se enmienda, sino que cada vez es peor. Ha probado a corregirlo por las buenas y él se burla del procedimiento. Le dice palabras terribles, reprendiéndolo, y él se cubre la cara con las manos como si llorase, pero se está riendo. Estuvo suspendido de la escuela por 3 días y volvió aún más malvado e insolente que antes. Derossi lo reconvino. Hombre, enmiéndate, mira que el maestro sufre con tu proceder. Y él le amenazó con clavarle un clavo en el vientre. Pero esta mañana, por último, lo han echado como un perro. Mientras el maestro daba a Garrone el borrador del Tamborcillo Sardo, cuento mensual de enero, para que lo copiase, puso en el suelo un petardo que estalló e hizo retemblar la escuela, como si hubiese sido un cañonazo. Toda la clase dio una sacudida. El maestro se puso de pie y gritó: «¡Franti, fuera de la escuela!». Él respondió: «No he sido yo», pero se reía. El maestro repitió: «¡Afuera!». «No me muevo», contestó. Entonces, el maestro, perdida la paciencia, bajó como un relámpago, lo asió por un brazo y lo arrancó del banco. Él se revolvía, apretaba los dientes. Hubo que arrastrarlo fuera de viva fuerza. El maestro lo llevó casi en vilo al director y volvió solo a la clase. Después, sentado ante su mesa, con la cabeza entre las manos, preocupado, con tal expresión de cansancio y aflicción que daba lástima verlo, dijo tristemente: «Después de 30 años de enseñar». Todos conteníamos el aliento. Las manos le temblaban de ira y la arruga recta que tiene en medio de la frente era tan profunda que parecía una herida. Pobre maestro. Todos nos compadecimos de él. Derossi se levantó y dijo: «Señor maestro, no se aflija, nosotros lo queremos mucho». Entonces él se serenó algo y dijo: «Hijos, volvamos a la lección». Cuento mensual de enero. El Tamborcillo Sardo. En la primera jornada de la batalla de Custoza, el 24 de julio de 1848, unos 60 soldados de un regimiento de infantería de nuestro ejército, enviados a una altura para ocupar cierta casa solitaria, se vieron de repente asaltados por 2 compañías de soldados austríacos que, atacándolos por varios lados, apenas les dieron tiempo para refugiarse en la casa y reforzar precipitadamente la puerta, después de haber dejado algunos muertos y heridos en el campo. Asegurada la puerta, los nuestros acudieron a las ventanas del piso bajo y del primer piso empezaron a hacer certero fuego sobre los sitiadores, los cuales, acercándose poco a poco, dispuestos en semicírculo, respondían vigorosamente. Mandaban los 60 soldados italianos 2 oficiales subalternos y un capitán, viejo, alto, seco, severo, con el pelo y el bigote blancos. Estaba con ellos un Tamborcillo Sardo, muchacho de poco más de 14 años, con ojos negros y hundidos que echaban chispas.
El capitán, desde una habitación del piso primero, dirigía la defensa, dando órdenes que parecían pistoletazos, sin que se viera en su cara de hierro ningún signo de emoción. El tamborcillo, un poco pálido, pero firme sobre sus piernas, subido sobre una mesa, alargaba el cuello, apoyándose en la pared, para mirar fuera de las ventanas, y veía, a través del humo, por los campos, las blancas divisas de los austríacos que avanzaban lentamente. La casa estaba situada en lo alto de escabrosísima pendiente y no tenía en la parte de la cuesta más que una ventanilla alta, correspondiente a un cuarto del último piso. Por eso los austríacos no amenazaban la casa por aquella parte, y en la cuesta no había nadie, solo hacían fuego contra la fachada y los dos flancos. Pero era un fuego infernal, una nutrida granizada de balas, que por la parte de afuera quebrantaba los muros y rompía las tejas, y por dentro deshacía techumbres, muebles, puertas, lanzando al aire astillas, nubes de yeso y fragmentos de trastos, de útiles, de cristales silbando, rebotando, destrozándolo todo, con fragor que ponía los pelos de punta. De vez en cuando, uno de los soldados que tiraban desde las ventanas caía dentro, al suelo, y era apartado a un lado. Algunos iban vacilantes de cuarto en cuarto, apretándose la herida con las manos. En la cocina había ya un muerto con la frente abierta. El cerco de los enemigos se estrechaba. Llegó un momento en que se vio al capitán, hasta entonces impasible, dar muestras de inquietud y salir precipitadamente del cuarto, seguido de un sargento. Al cabo de 3 minutos, volvió corriendo el sargento y llamó al tamborcillo, haciéndole señas de que lo siguiese. El muchacho lo siguió, subiendo al vuelo por una escalera de madera, y entró con él en una buhardilla desmantelada, donde vio al capitán que escribía con lápiz en una hoja, apoyándose en la ventanilla y teniendo a sus pies sobre el suelo una cuerda de pozo. El capitán dobló la hoja y dijo bruscamente, clavando sobre el muchacho sus pupilas grises y frías ante las cuales todos los soldados temblaban: ¡Tambor! El tamborcillo se llevó la mano a la visera. El capitán preguntó, ¿tú tienes valor? Los ojos del muchacho relampaguearon. Sí, mi capitán, respondió. Mira allá abajo, al llano, continuó el capitán, llevándolo a la ventana, junto a las casas de Villafranca, donde brillaban aquellas bayonetas. Allí están los nuestros inmóviles. Toma este papel. Baja de la ventanilla agarrado a la cuerda, atraviesa a escape la cuesta, corre por los campos, llega a donde están los nuestros y entrega el papel al primer oficial que veas. Quítate el cinturón y la mochila. El tambor se quitó el cinturón y la mochila y se colocó el papel en el bolsillo del pecho. El sargento echó afuera la cuerda y sostuvo con las 2 manos uno de los extremos. El capitán ayudó al muchacho a saltar por la ventana, vuelto de espaldas al campo. Ten cuidado, le dijo. La salvación del destacamento depende del valor que tienes y de tus piernas. Confíe usted en mí, mi capitán, contestó el tambor, saltando ya hacia afuera. Agáchate al bajar, advirtió todavía el capitán, agarrando la cuerda a la vez que el sargento. No tenga usted cuidado, Dios te ayude. A los pocos momentos pisaba tierra el tamborcillo. El sargento retiró la cuerda y se apartó. El capitán se asomó bruscamente a la ventanilla y vio al muchacho que corría cuesta abajo. Esperaba ya que hubiese conseguido huir sin ser observado, cuando 5 o 6 nubecillas de polvo que se destacaron del suelo delante y detrás del muchacho le advirtieron que había sido descubierto por los austriacos, los cuales tiraban hacia abajo desde lo alto de la cuesta. Aquellas pequeñas nubes eran de tierra echada al aire por las balas.
pero el tamborcillo seguía corriendo velozmente. De pronto cayó y el capitán rugió: ¡Muerto! Pero no había acabado de decir la palabra cuando vio levantarse de nuevo el tamborcillo. «Ah, no ha sido más que una caída», dijo para sí y respiró. El tambor, en efecto, volvió a correr con todas sus fuerzas, pero cojeaba. «Se ha torcido un pie», pensó el capitán. Alguna nubecilla de polvo se levantaba aquí y allá en torno al muchacho, pero cada vez más lejos. Estaba a salvo. El capitán lanzó una exclamación de triunfo, pero siguió acompañándolo con los ojos, temblando porque era cuestión de minutos. Si no llegaba pronto abajo con la esquela en que pedía inmediato socorro, todos sus soldados caerían muertos o tendrían que rendirse, y él caer prisionero con ellos. El muchacho corría rápidamente un rato, después detenía el paso, cojeando. Tomaba carrera luego de nuevo, pero a cada instante necesitaba detenerse. Quizás ha sido una contusión en el pie, alguna bala de rebote, pensó el capitán, y observaba tembloroso todos sus movimientos, y excitado le hablaba como si él pudiera oírlo. Medía incesantemente con la vista el espacio que mediaba entre el muchacho que corría y el círculo de armas que veía allá abajo, en la llanura, en medio de los campos de trigo dorados por el sol. Entretanto, oía el silbido y el estruendo de las balas en las habitaciones de abajo, las voces de mando y los gritos de los heridos, y el ruido de los muebles que se rompían y del yeso que se desmoronaba. «¡Ánimo, valor!», gritaba, siguiendo con la mirada al tamborcillo que se alejaba. «¡Adelante, corre!». «Se para, maldición. ¡Ah!, vuelve a emprender la marcha». El oficial subió adelante a decir sobre los enemigos, sin interrumpir el fuego, ondeaban un pañuelo blanco para intimar la rendición. «¡Que no se responda!», gritó el capitán, sin apartar la mirada del muchacho, que estaba ya en la llanura, pero que no corría ya y parecía desalentado. «¡Anda, corre! Desángrate, muere, desgraciado, pero llega». Después lanzó una imprecación terrible. «¡Ah, el infame holgazán se ha sentado!». En efecto, hasta entonces había visto sobresalir la cabeza del muchacho por encima de un campo de trigo, pero ahora había desaparecido, como si hubiese caído. No obstante, al cabo de un momento su cabeza volvió a sobresalir. Por último, se perdió detrás de los sembrados y el capitán ya no lo vio más. Entonces bajó impetuosamente. Las balas llovían, las habitaciones estaban llenas de heridos, algunos daban vueltas como borrachos agarrándose de los muebles, las paredes y los suelos, manchados de sangre. Los cadáveres yacían en los umbrales de las puertas. El teniente tenía el brazo derecho destrozado por una bala. El humo y la polvareda lo envolvían todo. «¡Ánimo!», gritó el capitán. «Firmes en sus puestos. Van a venir a socorrernos. Un poco de valor aún». Los austríacos se habían acercado más y se veían ya entre el humo sus caras descompuestas. Se oía, entre el estrépito de los tiros, se oía el griterío que intimidaba la rendición. Algún soldado, atemorizado, se retiraba de las ventanas y los sargentos lo empujaban hacia adelante. El fuego de los sitiados aflojaba. El desaliento se veía en todos los rostros. No era ya posible llevar más allá la resistencia. Llegó un momento en que el ataque de los austríacos amainó y una voz de trueno gritó primero en alemán y luego en italiano: «¡Rendíos!». «No», bramó el capitán desde una ventana, y el fuego recomenzó ahora aún más furioso por ambas partes. Cayeron otros soldados, ya había más de una ventana sin defensores. El momento fatal era inminente. El capitán gritaba con voz que se le ahogaba en la garganta: «¡No vienen! ¡No vienen!», y corría iracundo de un lado a otro arqueando el sable con mano convulsa, resuelto a morir. Entonces un sargento, bajando de la buhardilla,
gritó con voz estentórea. ¡Vienen! ¡Vienen!, repitió con un grito de alegría el capitán. Al oír aquellos gritos, todos, sanos, heridos, sargentos, oficiales, se asomaron a las ventanas y la resistencia se redobló ferozmente otra vez. A los pocos instantes se notó una especie de vacilación y un principio de desorden entre los enemigos. De pronto, muy deprisa, el capitán reunió algunos soldados en el piso bajo para contener el ímpetu de afuera con bayoneta calada. Después volvió arriba. Apenas llegó, se oyó un rumor de pasos precipitados, acompañados de un hurra formidable, y vieron desde las ventanas avanzar entre el humo los sombreros de 2 puntas de los carabineros italianos, un escuadrón que echaba cuerpo a tierra y un brillante centelleo de espadas que hendían el aire, en molinete, por encima de las cabezas, en torno de hombros y espaldas. Entonces el pequeño piquete reunido por el capitán se precipitó a bayoneta calada fuera de la puerta. Los enemigos vacilaron, se dispersaron y al fin emprendieron la retirada. El terreno quedó desocupado, la casa estuvo libre y poco después 2 batallones italianos de infantería y 2 cañones ocuparon la altura. El capitán, con los soldados que le quedaron, se incorporó a su regimiento. Peleó aún y fue ligeramente herido en la mano izquierda por una bala rebotada, en el último asalto a la bayoneta. La jornada acabó con la victoria de los nuestros. Pero al día siguiente, habiendo vuelto a combatir, los italianos fueron vencidos, a pesar de su valerosa resistencia, por mayor número de austríacos, y la mañana del 26 tuvieron tristemente que retirarse hacia el Mincio. El capitán, aunque herido, anduvo a pie con sus soldados cansados y silenciosos, y llegó a Goito, sobre el Mincio, al ponerse el sol. Buscó enseguida a su teniente, que había sido recogido, con un brazo roto, por nuestra ambulancia y que ya debía estar allí, y le indicaron una iglesia donde se había instalado precipitadamente un hospital de campaña. La iglesia estaba llena de heridos colocados en 2 filas de camas y de colchones extendidos sobre el suelo. 2 médicos y varios practicantes iban y venían afanados. Se oían gritos ahogados y gemidos. Apenas entró, el capitán se detuvo y echó una mirada a su alrededor en busca de su oficial. En aquel momento oyó muy próxima una voz apagada de alguien que lo llamaba. ¡Mi capitán! Se volvió. Era el tamborcillo. Estaba tendido sobre un catre de madera, cubierto hasta el pecho por una tosca cortina de ventana de cuadros rojos y blancos, con los brazos afuera, pálido y demacrado, pero siempre con sus ojos brillantes como 2 ascuas. ¿Cómo? ¿Eres tú?, le preguntó el capitán admirado, pero bruscamente. Bravo, has cumplido con tu deber. He hecho lo posible, respondió el tamborcillo. ¿Estás herido?, dijo el capitán, buscando con la vista a su teniente en las camas próximas. ¿Qué quiere usted?, repuso el muchacho, a quien daba alientos para hablar la honra de estar herido por vez primera, sin lo cual no habría osado abrir la boca ante aquel capitán. Corrí mucho con la cabeza baja, pero aun agachándome me vieron enseguida. Habría estado 20 minutos antes si no llegaban a acertarme. Afortunadamente encontré pronto a un capitán del Estado Mayor a quien le di la esquela, pero me había costado gran trabajo bajar después de aquella caricia. Me moría de sed, temía no llegar ya. Lloraba de rabia pensando que a cada minuto se iba uno al otro mundo, allá arriba. En fin, hice lo que pude. Estoy contento. Pero mire usted, y dispense, mi capitán, que pierde usted sangre. En efecto, de la palma de la mano mal vendada del capitán corría alguna gota de sangre. ¿Quiere usted que le apriete la venda, mi capitán? Deme la mano un momento. El capitán tendió la mano izquierda y acudió con la derecha para ayudar al muchacho a hacer el nudo y atarlo.
Pero el chico apenas se alzó de la almohada, palideció y tuvo que volver a apoyar la cabeza. Basta, basta, dijo el capitán mirándolo y retirando la mano vendada que el tambor quería retener. Cuida de lo tuyo en vez de pensar en los demás, que las cosas ligeras, descuidándolas, pueden hacerse graves. El tamborcillo movió la cabeza. Pero tú, le dijo el capitán mirándolo atentamente, debes de haber perdido mucha sangre para estar tan débil. ¿Perdido mucha sangre?, respondió el muchacho sonriendo. Algo más que sangre. Mire, y se destapó. El capitán se echó atrás horrorizado. El muchacho no tenía más que una pierna. La pierna izquierda se la habían amputado por encima de la rodilla. El muñón estaba vendado con paños ensangrentados. En aquel momento pasó un médico militar, pequeño y gordo, en mangas de camisa. «Ah, mi capitán», dijo rápidamente señalando el tamborcillo. «He aquí un caso desgraciado. Esa pierna se habría salvado con nada si él no la hubiera esforzado de aquella manera. Maldita inflamación. Fue necesario cortar así. Pero es un valiente, se lo aseguro. No ha derramado una lágrima, ni se le ha oído un grito. Estaba yo orgulloso, al operarlo, de que fuese un muchacho italiano. Palabra de honor. Es de buena raza, a fe mía». Y siguió su camino. El capitán arrugó sus grandes cejas blancas, miró fijamente al tamborcillo y le subió la colcha. Después, lentamente, casi sin darse cuenta de ello y mirándolo siempre, levantó la mano hasta la cabeza y se quitó el kepí. «Mi capitán», exclamó el muchacho admirado. «¿Qué hace mi capitán? Por mí». Y entonces, aquel tosco soldado, que no había dicho nunca una palabra suave a un inferior suyo, respondió con voz dulce y extremadamente cariñosa: «Yo no soy más que un capitán. Tú eres un héroe». Después se arrojó con los brazos abiertos sobre el tamborcillo y lo besó cariñosamente, con todo su corazón. El amor a la patria, martes 24. Puesto que la narración del tamborcillo ha conmovido tu corazón, te será fácil hoy escribir bien el tema de examen. ¿Por qué se ama a Italia? ¿Por qué quiero a Italia? ¿No se te ocurren enseguida 100 respuestas? Amo a Italia por ser mi madre italiana, porque la sangre que corre por mis venas es italiana, porque Italia es la tierra donde están sepultados los muertos que mi madre llora y los que venera mi padre, porque la ciudad donde he nacido, la lengua que hablo, los libros que me instruyen, mi hermano, mi hermana, mis compañeros, el gran pueblo en que vivo, la bella naturaleza que me rodea, todo lo que veo, lo que adoro, lo que admiro es italiano. Oh, ¿tú no puedes sentir aún en toda su intensidad ese grande afecto? Lo sentirás cuando seas hombre, cuando al volver de un largo viaje, después de prolongada ausencia y asomándote una mañana a la cubierta del buque, veas en el horizonte las azules montañas de tu país. Lo sentirás entonces en la impetuosa onda de ternura que te llenará los ojos de lágrimas y te arrancará un grito del corazón. Lo sentirás en alguna gran ciudad lejana, en el impulso del alma que te empujará entre la multitud desconocida hacia un obrero oscuro, del cual hayas oído, pasando a su lado, una palabra italiana. Lo sentirás en la indignación dolorosa y profunda que te hará subir la sangre a la cabeza cuando oigas a algún extranjero injuriar a tu país. Lo sentirás más violento y más vivo el día en que la amenaza de un pueblo enemigo levante una tempestad de fuego sobre tu patria y veas brillar las armas por todas partes. Correr los jóvenes a alistarse en las filas, los padres a besar a los hijos diciendo «ánimo», y las madres despedir a los jóvenes gritando «vence». Lo sentirás como una alegría divina si tienes la suerte de ver regresar a tu ciudad los regimientos diezmados, rendidos, terribles,
con el brillo de la victoria en los ojos y las banderas atravesadas por las balas, seguidos de un convoy interminable de valientes que asoman sus cabezas vendadas y sus brazos sin manos en medio de la multitud loca que los cubre de flores, de bendiciones y de vítores. Comprenderás entonces el amor a la patria. Entonces lo sentirás tú, Enrique mío. Es cosa tan grande y tan sagrada que si un día te viera regresar ileso de una batalla en que se hubiese peleado por ella, salvo tú, que eres mi carne y mi alma, y supiera que habías conservado la vida por haberte escondido huyendo de la muerte, yo, tu padre, que te recibe con gritos de alegría cuando vuelves de la escuela, te recibiría con sollozos de angustia. No podría quererte ya y moriría con aquel puñal clavado en mi corazón. Tu padre. Envidia, miércoles 25. El que ha hecho mejor la composición sobre la patria ha sido también Derossi, y Bottini quedaba por seguro el primer premio. Yo quería mucho a Bottini, aunque es algo vanidosillo y presumido, pero me disgusta, ahora que estoy con él en el banco, ver cómo envidia a Derossi y estudia para competir con él, pero no puede en manera alguna porque el otro le da 100 vueltas en todas las asignaturas y a Bottini se le ponen los dientes largos. También siente envidia a Carlos Nobis, pero este tiene tanto orgullo que la misma soberbia no se la deja descubrir. Bottini, por el contrario, se delata, se lamenta de las notas en su casa y dice que el maestro comete injusticia, y cuando Derossi responde las preguntas tan pronto y tan bien como siempre, él pone la cara hosca, baja la cabeza, finge no oír y se esfuerza por reír, pero con risa de conejo. Y como todos lo saben, en cuanto el maestro alaba a Derossi, todos se vuelven a mirar a Bottini, que traga veneno, y el albañilito le hace la mueca de hocico de liebre. Esta mañana, por ejemplo, lo ha demostrado. El maestro entró en la escuela, anunció el resultado de los exámenes. Derossi, 10 décimas, la primera medalla. Bottini estornudó con estrépito. El maestro lo miró, porque la cosa estaba bien clara. Bottini, le dijo, no dejes que se apodere de ti la serpiente de la envidia. Es una serpiente que roe el cerebro y corrompe el corazón. Todos lo miraron, menos Derossi. Bottini quiso responder, pero no pudo. Después, mientras el maestro daba la lección, se puso a escribir en gruesos caracteres en una hoja. Yo no estoy envidioso de los que ganan la primera medalla por favor y sin justicia. Se proponía mandar el papel a Derossi, pero los que estaban junto a Derossi tramaban entre tanto algo entre ellos hablándose al oído, y uno hacía con el cortaplumas una gran medalla de papel sobre la cual habían dibujado una serpiente negra. Bottini no advirtió nada. El maestro salió breves momentos. Enseguida los que estaban junto a Derossi se levantaron para salir del banco e ir a presentar solemnemente la medalla de papel a Bottini. Toda la clase se preparaba para presenciar una escena desagradable. Bottini estaba ya temblando. Derossi gritó: «¡Dádmela!». «Sí, mejor es», respondieron los demás. «Tú eres el que debe llevársela». Derossi tomó la medalla y la hizo 1000 pedazos. En aquel momento volvió el maestro y se reanudó la clase. Yo no cesaba de observar a Bottini, que estaba rojo de vergüenza. Tomó el papel despacito, como si lo hiciese distraídamente, lo hizo 1000 dobleces a escondidas. Se lo puso en la boca, lo mascó un poco y después lo echó debajo del banco. Al salir de la escuela y pasar por delante de Derossi, a Bottini, que estaba un poco confuso, se le cayó el papel secante. Derossi, siempre noble, lo recogió y se lo puso en la cartera y lo ayudó a abrocharse el cinturón. Bottini no se atrevió a levantar la cabeza. La madre de Franti, sábado 28. Pero Bottini es incorregible.
Ayer en la clase de religión, delante del director, el maestro preguntó a Derossi si sabía de memoria aquellas 2 estrofas del libro de lectura. Donde quiera que tiendo la vista te veo, inmenso Dios. Derossi respondió que no, y Bottini dijo enseguida, yo lo sé, sonriéndose, como para mortificar a Derossi. Pero el mortificado fue él, porque no pudo recitar la poesía, pues en aquel momento entró en la escuela la madre de Franti, muy afligida, despeinados sus grises cabellos, toda llena de nieve, con su hijo, que había sido excluido de la escuela desde hacía 8 días. Qué triste escena nos tocó presenciar. La pobre señora se echó casi de rodillas a los pies del director, tomándole las manos y suplicándole. Oh, señor director, hágame usted el favor de volver a admitir al niño en la escuela. Hace 3 días que está en casa. Lo he tenido escondido, pero Dios me valga si su padre lo descubre, porque lo mata. Tenga usted compasión, que yo no sé ya qué hacer. Se lo recomiendo con toda mi alma. El director trató de llevarla afuera, pero ella se resistía siempre, rogándole. Oh, si supiese usted la lástima que me da este hijo, tenga usted compasión, hágame el favor. Yo espero que él se va a enmendar. Si no me lo concede usted, no viviré ya más. Me muero aquí mismo. Pero querría verlo corregido antes de morir, porque... Y le interrumpió el llanto. Es mi hijo, lo quiero mucho y moriría desesperada. Admítalo de nuevo, señor director, para que no sobrevenga una desgracia. Hágalo por caridad hacia una pobre mujer. Y se cubrió el rostro con las manos, sollozando. Franti estaba impasible, con la frente baja. El director lo miró, estuvo un rato pensándolo y después dijo, Franti, ve a tu puesto. Entonces la madre se apartó las manos de la cara, muy consolada, y empezó a darle miles de gracias, sin dejar hablar al director, y se alejó hacia la puerta, enjugándose los ojos y diciendo con emoción creciente, Hijo mío, que seas bueno. Tengan ustedes paciencia. Gracias, señor director. Ha hecho usted una obra de caridad. Adiós, hijo mío. Buenos días, niños. Gracias, señor maestro. Hasta la vista. Soy una pobre madre que ha sufrido tanto. Y dirigiendo aún desde el umbral de la puerta una mirada suplicante a su hijo, se fue ahogando los lamentos que la destrozaban. Pálida, encorvada, temblorosa, oyéndosele todavía toser cuando ya bajaba la escalera. El director miró fijamente a Franti, en medio del silencio de la clase, y le dijo con una inflexión de voz que hacía temblar, Franti, estás matando a tu madre. Todos se volvieron a mirar a Franti, y el muy infame se sonreía. Esperanza, domingo 29. Mucho me ha gustado, Enrique mío, el arranque con que te has echado en brazos de tu madre al volver de la clase de religión. ¿Qué cosas tan hermosas y tan consoladoras te ha dicho el maestro? Dios, que nos ha arrojado al uno en brazos del otro, no nos separará jamás. Cuando muera tu padre, no nos diremos aquellas terribles palabras, madre, padre, Enrique, no te veré ya más. Nosotros volveremos a vernos en otra vida, en la cual quien ha sufrido mucho en esta tendrá su compensación, y quien ha amado mucho sobre la tierra volverá a encontrar las almas que ha querido, en un mundo sin culpa, sin llanto, sin muerte. Pero debemos todos hacernos dignos de esa otra vida. Oye, hijo, cada acción buena tuya, cada palabra de cariño para los que te quieren, cada acto noble tuyo, son como un paso que das hacia aquel mundo. También te lleva hacia él cada desgracia, cada dolor que sufres, porque todo dolor es la expiación de una culpa. Toda lágrima borra una mancha. Proponte cada día ser mejor y más cariñoso que el día anterior. Di todas las mañanas, hoy quiero hacer algo de lo cual mi conciencia pueda alabarse y mi padre estar contento. Algo que me haga ser más querido de este o de aquel compañero.
de aquel maestro, de mi hermano o del prójimo. Y pide a Dios que te dé la fuerza necesaria para llevar a cabo tu propósito. Señor, yo quiero ser bueno, noble, valiente, delicado, sincero. Ayúdame, haz que cada noche, cuando mi madre me despide con un beso, pueda yo decirle: tú besas esta noche a un niño mejor y más digno que el que besaste ayer. Ten siempre en tu pensamiento aquel otro Enrique, sobrehumano y más feliz, que puede ser después de esta vida. Luego reza: tú no puedes imaginar qué dulzura experimenta, cuánto mejor se siente una madre cuando ve a su hijo de rodillas orando. Cuando yo te veo rezando, me parece imposible que deje de haber alguien que te mire y te escuche. Creo entonces, más firmemente que nunca, que hay una bondad suprema y una infinita piedad. Te quiero más, trabajo con más fe, sufro con más fortaleza, perdono con toda mi alma y pienso con serenidad en la muerte. Oh, Dios mío, volver a oír después de la muerte la voz de mi madre, volver a encontrar a mis hijos, volver a ver a mi hijo Enrique, a mi Enrique inmortal y bendito, y estrecharlo en un abrazo que no se acabará ya nunca, nunca jamás, en una eternidad. Oh, mi querido Enrique, ora, reza, recemos, querámonos, seamos buenos y llevemos en el alma esta celestial esperanza, adorado hijo. Tu madre.